Hola a todos, un gusto, soy el doctor Santiago Pablo Ballini desde Argentina y quiero agradecer la fina gentileza que ha tenido la dirección de la consultora Semitech de Venezuela de poder invitarme para poder compartir con ustedes una clase sobre las enfermedades parasitarias de transmisión alimentaria o EPTAS. Son estas enfermedades que quizá no se conocen bien, no se habla mucho de ellas y a veces pueden pasar inadvertidas hasta que tenemos cuadros realmente muy graves y que comprometen la salud de la persona. Los invito pues a seguir estas diapositivas y aprender entre todos un poco cada día más. Muchísimas gracias. ¿Qué se entiende cuando hablamos de inocuidad? Bueno, sabemos que los que estamos dentro de eh, la cadena de seguridad alimentaria y demás, eh, eso hace que nuestra actuación, nuestra participación tenga objetivos concretos. Es decir, pensamos siempre a actuar sobre la seguridad alimentaria, sobre la seguridad del alimento en sí, a los efectos de que la producción final de esos alimentos o de esa materia prima no ocasione en definitiva ningún riesgo en la salud del consumidor. Por lo cual podemos definir ya a inocuidad como el resultado de la aplicación de estas medidas a lo largo de toda esta cadena, es decir, desde que comienza la producción primaria hasta que el consumidor hace uso de ese alimento. ¿Con qué motivo? Bueno, la orientación es prevenir o reducir los peligros potenciales que el alimento pueda llevar implícito y que a su vez puedan ocasionar un daño o enfermedad en el consumidor final. Ahora bien, lo que hablamos en la placa anterior viene de la mano con esto que llamamos nuevos desafíos. Día a día sabemos de que se extreman las medidas para que el alimento sea seguro, sea inocuo, pero además también tenemos, lamentablemente, noticias de apariciones de brotes o focos de enfermedades de transmisión alimentaria, la mayor parte de las veces bacterianas. Por ende, sabemos que hay una exigencia del mercado internacional globalizado que tenemos en el mundo de hoy, ya sea para producir alimentos de calidad, importarlos, exportarlos, así también como la materia prima. Por ende, la buena práctica de manufactura, tanto sea de uno o de otro, en cualquiera de las industrias, debe estar presente y obviamente se audita y es una herramienta de control insoslayable. Y el sistema de análisis de puntos críticos de control, como bien el Código Alimentario Mundial o Codex Alimentarius ha hecho en diciembre del 2020 una nueva actualización imponiendo nuevos considerandos de este sistema de análisis puntos críticos de control. Como vimos, bueno, esta globalización hace que todos estemos dentro de la misma orquesta y toquemos la misma sinfonía. Hay procesos de acreditación que avalan estos métodos y dentro de los nuevos escenarios, obviamente no podemos obviar la biotecnología. Como hablábamos también de la modificación genética de alimentos, tecnologías que quizá no la vemos, nanotecnología aplicada a la industria alimenticia, alimentos funcionales, dietéticos, pero además
paralelamente enfrentamos situaciones de crisis, la pandemia que todos estamos viviendo, la guerra en este momento focalizada entre Ucrania y Rusia, aparición de los nuevos peligros o patógenos emergentes por los cambios climáticos en ciertas regiones del globo, los alimentos transgénicos y además los actores que vienen desde hace mucho tiempo como alérgenos, micotoxinas, el mal de la vaca loca, que fue un brote tremendamente importante en Europa allí por los años 90. Y además se suma, como si fuera poco, nuevas exigencias del consumidor por mecanismos varios, publicitarios, modas, etcétera. Eso ya constituye un desafío global junto con todo lo demás que hace que nosotros tengamos que tener en tiempo y forma todos los conocimientos aceitados para llevar adelante lo que es la inocuidad alimentaria. Por último, y antes de entrar de lleno en las enfermedades de transmisión alimentaria como tales, tenemos que la seguridad alimentaria también conlleva amenazas que implican la contaminación ambiental e industrial, ese cambio climático que hablábamos en la placa anterior y que nos origina nuevos riesgos, potenciales patógenos o patógenos emergentes o reemergentes, las prácticas agrícolas y las prácticas en la producción de los alimentos, con la observación de las buenas prácticas en cada una de las industrias, el consumo de alimentos crudos o pocos cocinados por poblaciones que se encuentran en situación de riesgo, ya sea por crisis internas o porque hay una falta de educación o están directamente en situación de emergencia sanitaria. Además, como siempre, riesgos microbianos, riesgos químicos, los antibióticos utilizados en los alimentos de los animales o piensos, y por último los alimentos genéticamente modificados, de los cuales también vamos a hablar en particular. En cuanto a las enfermedades transmitidas por alimentos en sí, se conocen desde épocas muy remotas ya y podemos definirlas como síndromes, o sea, signos y síntomas que se originan por la ingestión de alimentos, incluidos el agua, que contienen agentes etiológicos biológicos y no biológicos en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor a nivel individual o en grupos, y se caracterizan por una sintomatología 100% digestiva, cual es náuseas, vómitos y diarrea, en mayor o en menor grado de acuerdo al agente etiológico del cual estamos tratando. Como les dije, desde épocas muy remotas se conocen, ya hacia el año 2000 a.C. vemos por la Biblia que Moisés dictaba leyes en ese momento sobre alimentos que se podían comer, los que eran impuros y debían ser rechazados, y también se legislaban en el viejo código de Hammurabi en la Mesopotamia de los primeros tiempos del 4000 a.C., ya se legislaba el método de preparación y la importancia de la limpieza y de la higiene personal, sobre todo de las manos, antes de ingerir esos alimentos. Por supuesto que los relatos de intoxicaciones alimentarias que sobrevienen en la Edad Media registraban sobre todo productos químicos venenosos que se incorporaban deliberadamente al alimento. Recién en el siglo XIX se tiene conocimiento de las enfermedades alimentarias producidas por gérmenes, ya que ahí comienza a desarrollarse los pilares de la microbiología actual. Tenemos
este pequeño cuadro como para que ustedes vean qué son infecciones, qué son intoxicaciones. Las infecciones resultan de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos, como por ejemplo virus, bacterias, hongos, parásitos. Las intoxicaciones se dan por ingestas de alimentos que tienen toxinas preformadas en los tejidos de las plantas o de los animales, o de productos metabólicos de esos microorganismos en los alimentos ya preparados, o de las sustancias químicas que pueden incorporarse, ya sea de modo accidental, incidental o intencional. Ejemplo de ello el botulismo, la estafilococcia, las toxinas por hongos. Y después las toxinfecciones son producidas por ingestión de alimentos con una cantidad de microorganismos causantes de enfermedades, como por ejemplo el cólera, que son infectivos por ellos mismos o por las toxinas que liberan. Si revisamos las causas de cómo se produce la ETA, encontramos que prácticamente siempre están presentes uno o casi todos los factores, como enfriamiento inadecuado, la preparación con demasiada anticipación al consumo del alimento, un inadecuado almacenamiento, las conservaciones a temperatura ambiente. Con respecto al punto 2 es lo mismo, o sea, mantenemos un alimento que debe ser refrigerado a temperatura ambiente por largo periodo, cocciones insuficientes, conservaciones a temperaturas inadecuadas, por ejemplo, lo mantenemos a temperatura normal en pleno verano, por ejemplo, higiene personal insuficiente, la famosa contaminación cruzada, utilizando una tabla y un cuchillo donde hemos cortado carnes para cortar verduras o viceversa. Utilizando ingredientes de origen dudoso y sobre todo el contacto con animales o sus excrementos dentro del mismo lugar donde hacemos la cocina o la comida. Con respecto, ya entonces habíamos hablado de las infecciones alimentarias, vemos que en ellas se producen por la ingestión de aquellos alimentos o el agua que están contaminados con agentes patógenos que se van a vehiculizar por este medio. Y en el intestino o se multiplican o directamente se desarrollan sus toxinas. Las intoxicaciones alimentarias, por ende, se contraen por ese consumo de alimentos que contienen las toxinas, con un periodo de incubación que oscila entre las 2 horas y las 10, dependiendo el agente patógeno que está como causal. Ya vimos cuáles son los problemas de que esos alimentos estén contaminados. Y aparte ustedes tienen que sumar y acordarse del metabolismo microbiano. Por lo tanto, si nos mantenemos dentro de los límites que corresponden, es muy probable que el alimento esté sin problema. Si por cualquier cosa en esa cadena que usamos desde que obtenemos el alimento hasta que lo servimos al comensal, hay algún desfasaje en algún eslabón de esa cadena o algo se rompe, sinceramente vamos a tener un problema. Ahora, ¿qué llamamos brote? El brote de ETA se produce cuando uno o más personas sufren una misma enfermedad al consumir un mismo alimento, incluida el agua, del mismo origen y donde la evidencia epidemiológica de un análisis de laboratorio implica al alimento o al agua como vehículo de la misma. Ustedes van a ver más adelante dentro de esta diplomatura que van a tener ejemplos concretos para poder definir en ejercicios simples, usando la epidemiología, ver los cuadros que se han producido, cuántos afectados tienen, qué alimento
fue o fueron los que se consumieron y cuántas personas se enfermaron comiendo o no comiendo el alimento, y de ahí van a poder inferir si ese alimento es el causante o no de la enfermedad. Y los casos de ETA es la persona, el individuo que ha comido y se ha enfermado. O sea, cuando es uno, es un caso. Cuando ya son varios, es un brote. ¿Qué pasa con estas ETAs? El parásito ingresa al organismo mediante la ingesta de un alimento. Estos también se denominan heptas o enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Aparecen en una lista de la Organización Mundial de la Salud del año 2014 los 10 principales parásitos transmitidos por alimentos, que son la teña del cerdo, Teña solium, el Echinococcus granulosus y el toxoplasma como causante de la toxoplasmosis, el Cryptosporidium, la entamoeba histolítica, la triquina, que produce la triquinosis, los ascaris y el Trypanosoma cruzi. Vamos a ver de que los síntomas que cada una produce está de acuerdo al huésped. Por lo general, si antes teníamos síntomas y signos digestivos, ahora vamos a tener como síntomas generales disminución de peso corporal, anorexia, es decir, falta de ganas de comer, cefalea, dolores de cabeza, y se llaman infestaciones. ¿Por qué? Las infecciones vimos que son causantes por las bacterias, que son las que entran al organismo y se desarrollan y crecen y forman toxinas. La infestación es cuando el parásito ingresa con el alimento, pero no se desarrolla dentro del organismo, sino que pone huevos en el intestino y se eliminan con la materia fecal. Lo que hace ese parásito al crecer dentro del intestino, en grandes cantidades obviamente, se alimentan del alimento que uno come y da toda una serie de sintomatología que hace que el individuo pierda peso, etcétera, como vimos. Los parásitos, en definitiva, se nutren de los nutrientes que nosotros consumimos. La persona que lo lleva o el animal que lo lleva se denomina hospedador. Pueden ser transmitidos de animales a humanos, de humanos a humanos o de humanos a animales. De los animales a humanos es una zoonosis y del humano al animal se llama antropozoonosis. Muchos parásitos emergen como causantes de enfermedades transmitidas por alimentos y por el agua. Se reproducen dentro de los tejidos y, como dijimos, se excretan por las heces. Evidentemente, los parásitos que se transmiten por el agua, por los alimentos, van a llegar al hospedador, ya sea por el alimento fresco o la materia prima, o también por aquellos alimentos que ya están procesados, que a su vez se contaminan en las distintas etapas que tiene esa transmisión parasitaria, como esporas, quistes, óvulos, larvas o larvas que están enquistadas, como vamos a ver en el caso de la triquinosis. También pueden ingresar desde el medio ambiente a través de la contaminación fecal de las heces de los animales o a través de la contaminación fecal oral de la misma persona o entre seres humanos por la falta de higiene que muchas veces hacemos mención también para las ETAs bacterianas. Los parásitos, como dijimos, se transmiten a través de consumir
carnes que pueden estar o crudas o insuficientemente cocidas o mal procesadas. Ejemplo claro de las carnes crudas, el sushi, un plato de pescado crudo, el ceviche, que es una preparación muy tradicional en Perú, y también ingresan dentro de ese círculo que tiene de vida el parásito, ya sea por despojos de los animales domésticos que son ingeridos, por ejemplo, por los caninos en la equinococosis. También se pueden dar ingestiones de peces o animales silvestres que contienen distintas etapas dentro de sus tejidos de estas larvas o de estos ciclos parasitarios que convenientemente llegan al hombre, como también vamos a ver en las placas que siguen más adelante. Diversos mecanismos son los que generan las heptas, las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Los agentes etiológicos contaminan el alimento, como en el caso de fecalismo. Ya puede ser el directo, con materias fecales que dijimos que pueden ser de animales a personas o de persona a persona, o indirectos, por el agua o los alimentos contaminados, o eventualmente vectorizados por insectos como moscas y cucarachas. En el caso de la geofagia, tenemos como ejemplos a frutas y verduras mal lavadas que contengan tierra contaminada con parásitos. O bien, hablando de parásitos, nos referimos a las formas maduras o inmaduras o quistes. También el parásito se puede encontrar presente en el alimento como parte de su ciclo biológico, que en este caso las infecciones por los mismos se adquieren por lo que se denomina carnivorismo. Por ejemplo, los caninos cuando se alimentan de vacunos muertos, caso de Teñasaginata, toxoplasmas, o en el caso de que se alimenten de cerdos, adquiriendo la Teñasolium, Toxoplasma triquina, etc. En los países de América Latina se acrecienta la importancia de estas enfermedades parasitarias transmitidas por alimento debido a que un conjunto de circunstancias llevan a su aparición dificultando la prevención, tales como un inadecuado saneamiento, una acelerada urbanización, pobres o escasos hábitos de higiene, ausencia de agua potable, globalización en los viajes, globalización del comercio, cambios en los hábitos alimenticios por consumo de comidas típicas en culturas diferentes, el alza en el consumo de alimentos preparados y fallas en el procesamiento de esos alimentos, entre otras causas. A continuación vamos a pasar a ver y a describir, obviamente en función del tiempo que tenemos, que no es mucho, por lo menos las características principales de las principales etas parasitarias o heptas, ya sea a nivel unicelular, por protozoos, como a nivel multicelular o pluricelular, como son los parásitos que podemos observar a simple vista, gusanos planos y redondos. Ahora pasamos a las etas parasitarias por protozoos, que son parásitos unicelulares. Amebiasis. Vamos a dar, por supuesto, en 2 o 3 parasitosis por protozoos, ya que estamos dentro del módulo de microbiología de alimentos, porque van a tener ustedes aparte módulos que hablen únicamente de las enfermedades transmitidas por alimentos, así que lo vamos a hacer rápidamente. La amebiasis está afectando a un 10% de la población mundial, sobre todo tiene un mayor impacto en los países tropicales.
Es un parásito unicelular con una forma vegetativa o trofozoito y quistes que son más resistentes e infectantes. Es altamente endémico y de regiones, sobre todo latinoamericanas y norte de América del Sur, y tiene un reservorio humano exclusivo. El riesgo de exposición es inversamente proporcional al nivel socioeconómico cultural. La entamoeba histolítica es comensal en el intestino grueso, puede producir ulceraciones y eh, tener localizaciones extraintestinales. Con respecto a la toxoplasmosis, es una infestación ampliamente diseminada en numerosas especies animales y el hombre, pero por, digamos, la característica que tiene el ser humano de tener mascotas, el gato es un animal que lamentablemente es portador crónico de este parásito y es el que en definitiva termina contagiando al ser humano y sobre todo a la mujer. Por eso es que, como vemos en esta placa, y en la placa siguiente lo veremos con mucho más claridad, cuando entra al organismo de la mujer, si ésta está embarazada, los problemas del bebé van a ser mucho más graves que en los de la mujer, porque puede tener infecciones oculares graves, puede nacer con ictericia crónica, con agrandamientos de hígado y de vaso, por eso es importante mantener sana la mascota por un lado, pero al mismo tiempo si uno es mujer y está cursando un embarazo, hay que someterse a un análisis de laboratorio para saber si estamos o no contaminados o con anticuerpos antitoxoplasma, ¿eh? Porque esto puede llegar a ser grave para el bebé. La criptosporidiosis o criptosporidiasis está causada por el Cryptosporidium parvum, que es un copsidio que se relaciona, que está dentro del subreino protozoa. En el humano hay en realidad un genotipo que es el 1, que es exclusivo del hombre, y aquellos primates que obviamente no son humanos, pero se los denomina humanoides. Y el genotipo 2 se encuentra en el ganado y a veces también en el hombre, lo que podría estar dándonos la pauta de que son dos especies con ciclos exclusivos de transmisión y con una distribución que es universal. Dentro de los cuadros más graves tenemos diarreas agudas que pueden ser mayores a 3 litros por día. Si ustedes relacionan con lo que normalmente ingiere una persona adulta, que son de mínimo 2 litros de líquido por día, bueno, ya está en un déficit de 1 litro en el caso de estar con un cuadro de criptosporidiosis, ¿verdad? Porque pierde hasta 3 litros cada 24 horas. En las personas inmunocompetentes, es decir, las personas sanas, la enfermedad puede durar de un mínimo de 3 hasta 27 días en donde se autolimita, es decir, va perdiendo efectividad. Y en los inmunocomprometidos puede llegar a estar más de un mes. Por supuesto hay que conservar una eliminación sanitaria de las excretas con la mayor higiene posible. La provisión de agua debe ser segura. Debe insistirse en la educación para la salud y los quistes se inactivan por calentamientos de 72 grados durante 1 minuto o 45 grados durante 10 a 20 minutos
o directamente por congelación. Otro protozoario de importancia médica que está dentro del cuadro de enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos es la Cyclospora cayetanensis, que causa la ciclosporidiasis o ciclosporiasis. Es un parásito unicelular coccidio que afecta tanto a animales como al hombre. Ha sido comunicado en numerosos países y, como siempre, con mayor incidencia en regiones tropicales y subtropicales. Los ooquistes se eliminan con las heces, esporulando en el medio ambiente, y la transmisión ocurre por contaminación fecal, tanto de agua como de alimentos. Los cuadros clínicos son más o menos parecidos a lo anteriormente descrito, es decir, la diarrea acuosa, con 6 o más evacuaciones por día, un cuadro, un síndrome, digamos, digestivo, con náuseas, vómitos, hiporrexia, flatulencia, dolores cólicos, distensión abdominal, fatiga, mialgias y pérdida de peso. Este cuadro sí es un poco más grave que el anterior porque se extiende hasta 43-45 días. Puede ocasionar otras complicaciones extraintestinales como los síndromes de Guillain-Barré y de Reiter, que tienen que ver con la conducción neuronal nerviosa a través de los miembros, tanto superiores como inferiores. Y la profilaxis es la misma que acostumbramos a citar: consumición de agua hervida o agua segura de red, control de alimentos crudos durante las epidemias o dentro de las regiones endémicas, la correcta eliminación sanitaria de excretas, el lavado de manos previo a la manipulación de alimentos, etc. Finalmente, para cerrar esta primera parte de enfermedades parasitarias que llegan al alimento a través de los protozoos, tenemos otro actor destacado como Giardia o Giardia lamblia, que produce la giardiasis. Como ven en la fotografía, es un protozoario que es binucleado, es flagelado, tiene movilidad, tiene una forma de resistencia a través de un quiste y una vegetativa que se llama trofozoito. Esta es endémica, puede estar universalmente diseminada y a veces ocurren brotes más o menos graves de acuerdo a la región y a los pacientes afectados. Es una de las causas más frecuentes de la diarrea del viajero, junto con otros actores. O sea, la diarrea del viajero no solamente se achaca a un cuadro de giardiasis, sino que también puede ser por amebas, puede ser por Escherichia coli, puede ser por virus de Norwalk o norovirus, como lo vamos a ver también más adelante, etc. El reservorio lo constituyen el hombre y los animales domésticos. Y las moscas y cucarachas, es decir, las plagas comunes que tenemos en nuestras vidas, vehiculizan los quistes en las patas, en el abdomen y en las heces que ellas mismas producen. Por supuesto, la forma de transmisión es por agua y alimentos que se contaminan. El 50% de los pacientes va a presentar síntomas y alrededor del 15% es asintomático, solamente va a tener un pasaje de quistes dentro de su organismo. En esos asintomáticos, la infección o infestación de estos parásitos puede durar hasta 6 meses. Los cuadros agudos cursan con una diarrea, por supuesto, líquida o semilíquida, de olor fétido, muchas veces tapizada con abundante mucosidad. Se acompaña, como los cuadros anteriores, de náuseas, dolor abdominal, epigastrial,
postprandial, es decir, luego de haber comido un alimento, con gran distensión y pérdida de peso. Los hallazgos clínicos característicos serán esa diarrea prolongada y la pérdida de peso en el 50% de los enfermos o afectados. Ahora pasaremos a explicar, en forma sucinta también, aquellas enfermedades de transmisión alimentaria parasitarias o heptas que tienen como agente etiológico los metazoos o lo que llamamos normalmente lombrices, que son gusanos redondos o gusanos chatos, pero que se pueden ver a simple vista. Vamos a ellos. Como primer ejemplo tenemos la anisaquiosis o anisaquiasis o anisacosis. Son formas de nombrar a esta enfermedad, o sea, la parte clínica de la enfermedad de esta hepta, causada por la ingestión de larvas de anisakis. Es una familia de nemátodos llamadas Anisakidae o Anisakidae, que vive en forma de larvas en el pescado dentro de del músculo del pescado de mar y en otros alimentos de origen marino, y llega a través, como les decía antes, de platos crudos como el sushi, el ceviche, y en algunos casos se conoce la forma no invasiva, en la cual los parásitos se sienten en la garganta o en el esófago y se eliminan con accesos de tos. Si hay una forma invasiva, las larvas penetran la pared del estómago o el intestino, llegando a los ganglios linfáticos y otras vísceras. La sintomatología es tremendamente inespecífica, como todas estas. Tenemos dolor abdominal, síndromes de vómitos, diarreas, etcétera, y a veces podemos tener casos diagnosticados de manera errónea, y solamente el diagnóstico correcto lo hacemos encontrando larvas por medio de la endoscopía o por cirugía. La curación obviamente es extrayendo los parásitos a través también de la endoscopía o cirugía o por antiparasitarios específicos. En el lejano oriente se han descrito casos, en su mayoría, aunque también hay casuística en Europa, Estados Unidos y Chile dentro del ámbito costero. Evidentemente que siempre que exista la costumbre de la ingestión del pescado crudo habrá posibilidad de tener un cuadro de este tipo. El hombre actúa como hospedador intermediario de manera accidental cuando consume la larva infectante enquistada en los tejidos de peces o de cefalópodos. Ascaridiosis o ascaridiasis es una parasitosis de la más frecuente y cosmopolita de todas las llamadas helmintiasis humanas. El agente causal, por su gran tamaño, fue reconocido desde hace muchos años e incluso en la antigüedad se lo comparaba con la lombriz de tierra, que se llamaba Lombricus terrestris, la cual tiene forma y tamaño semejante. Por eso se denominó con el nombre de Ascaris lumbricoides o lombriz intestinal. Es el nemátodo intestinal de mayor tamaño, llegando a medir la hembra 30 centímetros de longitud y 6 milímetros de diámetro, mientras que el macho puede alcanzar 20 centímetros de largo con 4 milímetros de diámetro. Son de color rosado, blanco amarillento y en el caso de la contaminación que tienen es universal a través del medio ambiente por las heces. Como siempre, vamos a ver que encontramos la prevalencia en zonas cálidas, húmedas, en donde llega hasta el 50%.
Obviamente, llega a través del consumo de tierra o de alimento contaminado con tierra. Tenemos, como vemos en el cuadro clínico, tos, disnea, dolor abdominal, alteraciones de la conducta y obstrucciones mecánicas. Difilobotriasis es causada por la llamada teña de los peces o Difilobotrium latum, el cual es el parásito más grande que infecta a los humanos. Resultan, obviamente, víctimas aquellos que comen pescados de agua dulce crudos o mal cocidos que contengan a su vez quistes de esta teña. La infestación se observa en muchas áreas donde dijimos hay un consumo habitual de esta carne de peces, sobre todo crudas o mal cocidas. El principal y más conocido es esta especie, o sea, Difilobotrium latum, aunque también Difilobotrium pacificum se encuentra sobre todo más distribuido en zonas de Japón y otros países orientales. Las características morfológicas, bueno, puede llegar a medir hasta 10 metros de longitud, con varios miles de proglótidos en su cuerpo, que son los que llevan los huevos que darán origen a nuevos parásitos. Los huevos se eliminan por la materia fecal, liberan ese primer estado larvario en el agua que se denomina coracidio, nada libremente por medio de cilias y se ingiere por el primer huésped intermediario, que es un crustáceo muy pequeño, donde se desarrolla un segundo estado larvario o procercoide, que es infectante para determinados peces que actúan como segundos hospedadores intermediarios al consumir los crustáceos nombrados anteriormente ya infectados. Dentro de estos peces se desarrolla un tercer estado larvario o plerocercoide, que es el que es realmente infectante para el hospedador definitivo o ser humano, al ingerir esa carne cruda o mal cocida. Normalmente no produce lesiones en la mucosa intestinal, sino que actúa como ciclo expoliativo, es decir, utiliza parte de la vitamina B12 del paciente, lo cual le origina un cuadro de anemia megaloblástica. También disminuye la concentración de riboflavina en los pacientes, siendo de una sintomatología leve a inexistente. A continuación hablaremos de la fasciolosis o distomatosis causada por esta señorita que ven en la placa, que es fasciola hepática o distoma hepático, que es un tremátodo digenético que tiene forma de hoja amarronada y su ciclo biológico es complejo. Los animales y herbívoros y el ser humano son los huéspedes definitivos, u hospedadores definitivos, mejor, y el caracol del género Limnea, Limnea beatrix, es el hospedador intermediario. La sintomatología, para no entrar en detalle de todo el ciclo evolutivo, es con dolores abdominales generalizados, fiebre que puede ser intermitente, malestar general. Son cuadros muy poco claros. Además hay urticaria en aquellos pacientes que son alérgicos. Hay tos, disnea, náuseas. Puede haber hepatomegalia, es decir, el hígado aumenta de tamaño, así como aumento de las enzimas hepáticas. La eosinofilia es constante con anemia. Los eosinófilos normalmente tienden a aumentar en el caso de que un paciente esté parasitado. Por eso, lo primero que hay que ver en un análisis clínico de rutina, sobre todo en un hemograma, es la alteración de ese índice o porcentajes de eosinófilos. Si está elevado, o es que el paciente es alérgico y está sufriendo una crisis alérgica, o bien
pensar que puede estar parasitado. No solamente por fasciola, por un montón de otros parásitos, ¿verdad? Los síntomas se pueden prolongar hasta 4 meses. Hay obstrucción de los canalículos biliares por desarrollo de estos eh, tremátodos dentro del hígado. Obviamente que si tenemos una obstrucción biliar, tendremos litiasis biliar con formación de cálculos y sobre todo el conducto colídoco es el que más va a sufrir todos estos problemas. La educación es fundamental para evitar el consumo de plantas acuáticas crudas, por ejemplo el berro, eliminar los caracoles, la higiene, el lavado, etcétera, que siempre están presentes. Referente a la hidatidosis o equinococosis, es ya conocida desde antiguo, tan es así que fue descrita por Hipócrates. Es una zoonosis, que son cuadros producidos en los animales que se transmiten al hombre por formas larvarias, llamadas metacéstodos, de varios géneros de Echinococcus, que es la teña que ven en pantalla, cuyo ciclo de vida comprende dos hospedadores. Uno, el carnívoro, que es el definitivo, con los parásitos adultos dentro del intestino, y luego tenemos los intermediarios que son herbívoros u omnívoros como el ser humano. Los adultos de los equinococos viven en el intestino delgado, principalmente en perros y en gatos. Al efectuar la higiene de sí mismos, tanto el canino como el felino pueden a través de su lengua portar los quistes o huevos de esta teña, incluso pueden quedar vivos en el pelaje, y uno al acariciar los animales o dejarse besar por los animales, como es costumbre en muchas personas que tienen caninos o felinos como mascotas, bueno, pueden llegar a contagiarse de este problema. Si no hay, obviamente, toda una cultura de inocuidad, de higiene, de seguridad, de tratamiento con antiparasitarios a los animales y demás, por supuesto. Vamos analizando los casos extremos, ¿verdad? Por eso es que ponemos aquí que tiene una distribución mundial. En Argentina, en la parte de la cordillera de los Andes, sobre todo en regiones del sur del país, donde hay una cría intensiva de ovinos, es una enfermedad endémica, porque hay un círculo que no se puede impedir de la matanza de ovejas en forma casera, los perros que están dentro de este círculo vicioso alimentándose de los ovinos enfermos y los adultos que se enferman de estos perros. Ahora, ¿cuál es la parte clínica? Bueno, quistes pulmonares y hepáticos, obstrucción de la circulación hemática y linfática, dolor torácico con tos, disnea, hemoptisis, que es la tos con sangre, localizaciones dentro del sistema nervioso central, ojos, etcétera. Bueno, como dijimos, hay que evitar la exposición a heces de perros, el consumo de vísceras crudas por los mismos, pero además hay que tener una sanidad tanto sea sobre el ganado ovino o bovino y sobre los caninos también, además de nuestra higiene. Evitar los faenamientos sin supervisión sanitaria, los faenamientos clandestinos. Las vísceras deben ser incineradas o enterradas
y los perros no deben estar presentes dentro de todo este círculo, o bien deben estar desparasitados convenientemente y en el tiempo, ¿verdad? Que sea una cuestión a seguir en el tiempo. El cuadro denominado himenolipiasis o himenoleposis es muy frecuente dentro de esta parte de las Américas, sobre todo en Brasil, Ecuador, Nicaragua, México y Argentina. El causante es la teña enana o Hymenolepis nana, también llamada Hymenolepis diminuta, que es la única teña del hombre sin hospedador intermediario. Es cosmopolita, abarca sobre todo regiones de clima cálido y húmedo, y los factores determinantes de la diseminación de la misma son la carencia del saneamiento básico y la educación para la salud. Este embrión hexacanto u oncósfera, que se puede apreciar en las fotos, es liberado por acción de la digestión en el intestino, de los huevos o larvas ingeridas, se fija en la mucosa del intestino delgado y ya a las 3 semanas produce huevos. El ciclo se completa en 10 días. A partir de los 30, los huevos ya se encuentran en materia fecal. Y el parasitismo es múltiple. Los adultos se localizan, como dijimos, en el intestino delgado del hombre. Los huevos infectantes y son ya adultos inmediatamente salidos de la materia fecal, no requiriendo huésped intermediario. Transmisión por vía fecal y oral. El hombre, como dijimos, es el hospedador definitivo e intermediario. En la incubación es de 1 a 2 semanas con un curso asintomático. Una alta carga parasitaria solamente nos dará síntomas digestivos inespecíficos como náuseas, vómitos, dolor abdominal, alguna diarrea, alteración del sueño, irritabilidad y a veces también prurito nasal y anal. En los niños puede avanzar con graves cuadros de desnutrición. Las lesiones son siempre leves, consisten en una inflamación del intestino delgado y, como dijimos, no hay bases para un diagnóstico específico. Sí es importante, como en todas las setas, la educación para la salud y el control de moscas, alimañas, en definitiva el manejo de control de, sobre todo, moscas y cucarachas, porque dentro de las plagas aquí los roedores no se encuentran como vectores, pero sí el resto. Bueno, y hemos dejado para el final eh, cuatro, cuatro o cinco eh, teniasis que son, yo diría, las más graves, las más importantes de ver, y también, como les sé decir, son los malos de la película. En el caso de la teniasis por teña saginata, es una antropozoonosis parasitaria conocida desde hace siglos. Es un céstodo que en estado adulto parasita solo el intestino del hombre y en su estado de larva, o Cysticercus bovis, se encuentra en los músculos del ganado bovino, que será el hospedador intermediario. El reservorio está constituido sobre todo por bovino, como dijimos, y camélidos sudamericanos, es decir, llamas, guanacos, etc. La incidencia en Argentina no llega al 1% y puede llegar casos hasta el 10%. El ciclo de infección se mantiene en el ganado si es alimentado en pasturas contaminadas con heces humanas o efluentes cloacales. Los huevos de teña saginata son viables por términos prolongados en el medio ambiente, por ejemplo, hasta 33 días en el agua de río y hasta 160 días en pasturas. La distribución geográfica es amplia y por ser parásitos que se observan fácilmente se reconocen desde la antigüedad
tanto en su forma adulta como en la etapa larvaria. El huésped definitivo, hospedador definitivo natural para estas teñas es el hombre, las cuales se adquieren al ingerir carne cruda o mal cocida infectada por larvas. A su vez, el hombre elimina proglótidos espontáneamente o por las materias fecales, volviendo a producirse el círculo. El parásito produce cuatro acciones importantes. Exfoliatriz, es decir, se nutre por ósmosis del quimo intestinal. También tiene una acción traumática por la fijación a la mucosa intestinal, mecánica por su movilidad y finalmente tóxica, pues elimina catabolitos que son absorbidos por el intestino. Este es el caso de las famosas lombrices solitarias, como se las conoce en la jerga urbana. Como siempre, las medidas básicas de higiene y prevención son importantes para poder determinar el cuadro y por lo menos definirlo o eliminarlo totalmente. Esta otra preciosura que vemos en la foto es la Taenia solium, que es un céstodo que parasita al intestino del hombre. También lo constituye en un huésped o hospedador definitivo. En el estado larvario se denomina Cysticercus celulose, que se localiza en músculos y otros órganos del cerdo, que a su vez es un hospedador o huésped intermediario. La enfermedad que produce es la llamada cisticercosis, como en el caso anterior. Dijimos que tanto esta cisticercosis como la malaria son las dos parasitosis humanas más comunes del sistema nervioso central, puesto que afecta tanto en el hombre como en el cerdo, dando un gran compromiso de sistema nervioso central. Las dos formas de cisticerco contiene un líquido transparente. La larva tiene distribución mundial también como la anterior, aunque la incidencia es muy difícil de evaluar por cuanto está relacionado según la cultura, la religión y el lugar. La infección humana, como dato de color, es excepcional en países musulmanes y entre los judíos por la prohibición del consumo de la carne de cerdo. Es común en América Central, centro y norte de América del Sur y es altamente endémica en México y Ecuador. Predomina en las áreas rurales donde se crían y se sacrifican cerdos. La fuente de infección, como la anterior, es el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida. El ciclo de infección se mantiene si el ganado es a su vez alimentado en pasturas contaminadas con heces humanas o con efluentes cloacales. El mecanismo más frecuente es la heteroinfección, que sucede cuando la persona ingiere los huevos procedentes de otro individuo parasitado. A veces también tenemos casos de autoinfección cuando tiene el paciente con cisticercosis en su intestino la Taenia solium y produce la ingestión de los huevos producidos por sus propias teñas, por falta de higiene, obviamente. Bueno, y como dijimos, es asintomática, pero la mayoría de los casos comprometen al sistema nervioso central. Sobre todo peritonitis, tenemos irritabilidad, bruxismo, pérdida de peso, problemas oculares y en el tejido subcutáneo, y podemos incluso tener meningitis por cisticercosis con obstrucción del líquido cefalorraquídeo e invasión de la médula espinal. Tricuriasis o trichuriasis es una geohelmintiosis o helmintiasis cosmopolita, es decir, que viene de la Tierra.
predomina en las áreas cálidas y húmedas como todas las otras. Eh, Trichuris trichura es un nemátodo con morfología inconfundible, también llamada lombriz látigo, por su parte anterior filiforme y la posterior un poco más corta y gruesa. La distribución es mundial, siendo el número estimado de personas parasitadas aproximadamente de 500 millones, con unos 10.000 casos clínicos anuales promedio, según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud. Los niños son los que más se infectan en zonas endémicas, contaminando el domicilio y el peridomicilio por sus malos hábitos higiénicos. Los huevos expulsados tienen una gruesa capa gris con dos polos de tapones albuminosos que le dan un aspecto alimonado. Desarrollan en tierra húmeda y cálida, alrededor de 14 días de puestos, permanecen vivos por periodos de hasta 5 años, se transmiten por vía digestiva, por el hábito de pica o geofagia, es decir, el consumo de tierra, o a través de verduras contaminadas. El agente etiológico va a localizar en el colon, donde causa una patología de intensidad variable. La principal patología proviene de lesiones mecánicas al introducirse parte de la porción anterior del parásito en la mucosa del intestino grueso. Por ende, esta lesión traumática causará inflamación local, edema y hemorragia con pocos cambios histológicos. En casos graves, existen verdaderos cuadros de colitis cuando hay una intensa invasión del recto asociada a desnutrición y hasta prolapso de la mucosa rectal. Hay predominio de formas leves, no obstante, las infecciones intensas lógicamente son más frecuentes en niños que en los adultos y las medidas de control son las mismas descritas que para todas las otras septas. La toxocariosis o toxocariasis es causada por un parásito de género Toxocara. Es una zoonosis alimentaria y no alimentaria. Es un género de la familia de los Ascaris. Es un parásito capaz de infectar accidentalmente al hombre, ya que sus hospedadores definitivos son los animales. No obstante, el cuadro clínico que causa este parásito es complicado porque tenemos dos tipos de larvas. Como aquí señalamos, para que no hacer muy larga la explicación, es una larva que se llama migrans visceral, que es, como dijimos, un estado larvario que migra a través de órganos internos de los seres humanos, sobre todo en el abdomen, y de allí causa una reacción inflamatoria, que a veces es grave. Y luego tenemos lo que denominamos la larva migrans ocular, que es aquella que causa una migración en el segmento posterior del ojo, tiende a ocurrir en niños mayores y en adultos jóvenes, obviamente con grave peligro de pérdida de visión la menor parte de las veces, pero sí en graves problemas de, sobre todo de irritación y, y de oftalmitis crónica, ¿no? Casos verdaderamente impresionantes. Es de suma importancia, como dijimos siempre, y lo vamos a seguir repitiendo, los programas de salud integral, tanto del ser humano como de sus mascotas, para conseguir un estado libre de parásitos, porque no nos olvidemos que acá no solamente los animales pueden infectar o dañar a un ser humano, en este caso a un niño, sino que también pueden existir contagios por vía fecal oral entre niños, que pueden ser hermanos o ya sea que estén en un jardín de infantes y demás. Y finalmente tenemos el cuadro de triquinosis, que es endémica sobre todo
en Argentina, en lugares donde hay faenamiento de cerdos sin vigilancia sanitaria, donde no hay quizá un seguimiento en la sanidad de esos rodeos porcinos, y en países de América Latina que también tienen una población porcina importante y de la cual producen alimentos, ya sea de carnes para consumo directo o chacinados o productos derivados sin la correspondiente inspección sanitaria. Entonces dijimos que es un nemátodo que tiene forma espiralada, que se ubica estas larvas en las masas musculares, sobre todo músculos maceteros, en el diafragma y en otras partes del cuello. Cuando se consume, esta larva progresa hacia el intestino del ser humano y por vía linfática puede llegar a ubicarse y enquistarse dentro de la masa muscular del cerebro del ser humano, y luego con el tiempo viene la calcificación de las mismas. Por eso vamos a tener en principio también todo un cuadro de síndrome intestinal, como hemos visto, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre que puede elevarse hasta 38 grados, sobre todo cefalea frontal y supraorbitaria, un dolor de cabeza que está bien delimitado en la órbita ocular, en su parte superior. Además hay edema de los párpados, un edema facial muy importante, mialgias, dolor muscular, tumefacción de los músculos maceteros, del cuello y de los músculos flexores. Y bueno, esto como dijimos, en el caso de los ovinos, en los cerdos lo mismo, los alimentos que no son recomendados, sobre todo en los cerdos, que se crían en zonas abiertas, en basurales, comen cualquier resto de comida, incluso comen cerdos muertos. Se da un caso de especies que se alimentan de su misma especie, ya que son más omnívoros que el hombre, y acá sí entra la rata o el roedor como un integrante más de la cadena de este círculo vicioso. Por ende, hay que extremar no solamente las medidas de diagnóstico de los productos que se producen, valga la redundancia, y vigilar la higiene y la sanidad de estos rodeos, sino que además deben evitarse todos estos círculos de, de criaderos clandestinos en donde ocurren estos y otros tipos de problemas graves. Las larvas se inhiben con temperaturas mayores a 70 grados o un congelamiento de hasta 20 grados durante 5 días. Y así hemos llegado al final de nuestro camino. Les agradezco desde ya la deferencia que han tenido para poder seguir esta clase. Estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten preguntar, compartir, ampliar conocimientos, compartir experiencias, etcétera. Desde ya, los canales de comunicación están abiertos y nuevamente agradezco a la consultora Semitech por su confianza, por poder permitirme transitar junto a ustedes este camino del aprendizaje. Espero volver a vernos en nuevas capacitaciones y les deseo a todos una muy buena jornada.